Nadie entendió por qué explotó la luna. Un segundo antes, el convoy de refugiados Línea Artemis todavía avanzaba en silencio por el borde muerto de la expansión de Perseo, con los motores perdiendo calor hacia la oscuridad mientras 70.000 evacuados dormían dentro de cápsulas criogénicas defectuosas. Al siguiente segundo, un cuerpo celeste entero se partió frente a ellos como vidrio golpeado por el martillo de un dios. El capitán Elias Ward sintió la onda expansiva antes de que comenzaran las alarmas. El puente de mando del portanaves Resolute tembló violentamente mientras fragmentos del tamaño de ciudades ardían a través de las pantallas delanteras. Los oficiales se aferraron a las consolas para no caer mientras las luces de emergencia inundaban la sala con pulsos rojos violentos. Durante un instante imposible, Elías creyó que habían activado un campo de minas oculto dentro del sistema. Entonces la pantalla táctica se actualizó. Y todos los humanos del puente dejaron de respirar. La luna no había explotado de forma natural. Algo le había disparado. Informe de contacto, ordenó Elías. La oficial táctica observó los sensores con los ojos cada vez más abiertos. Firma energética desconocida detectada. Punto de origen, dudó un segundo. El punto de origen no coincide con ninguna nave registrada. Señor. Eso era imposible. No debía haber nada allí. La expansión de Perseo había sido abandonada 2000 años atrás después de que colonias enteras desaparecieran sin explicación. Los mapas modernos marcaban la región con simples advertencias. Gravedad inestable, corrupción de señales, expediciones perdidas. Ya no vivía nada allí. Al menos eso era lo que la humanidad había creído hasta hacía 12 minutos. El convoy había entrado en la expansión porque no tenía otra opción. La estación Solara, la plataforma de recolección estelar más grande de la humanidad, había colapsado 48 horas antes en una reacción catastrófica que liberó tormentas de radiación sobre 3 sistemas habitados. Poblaciones enteras huyeron antes de que las tormentas alcanzaran las órbitas planetarias. Línea Artemis transportaba la última oleada de civiles, familias, ingenieros, niños, miles de personas congeladas dentro de cápsulas de tránsito porque no había espacio suficiente para una evacuación normal. Entonces fallaron los motores. Después falló la navegación. Y luego las estrellas comenzaron a desaparecer de los sensores. Ahora una luna acababa de morir protegiéndolos de algo que ni siquiera los escáneres podían identificar. Capitán, susurró el oficial de comunicaciones. Elías levantó la mirada hacia la pantalla principal. Algo se movía entre los restos. Al principio parecía otro asteroide emergiendo de la luna destruida. Pero los asteroides no se movían con intención. No atravesaban fuego y roca fundida con aquella precisión imposible. Y definitivamente no se desplegaban. Lo que emergía de la destrucción no era una nave en ningún sentido humano. Parecía vivo. Inmensas estructuras plateadas se curvaban como alas esqueléticas alrededor de un núcleo atravesado por venas azules brillantes. Anillos gigantes giraban lentamente alrededor del cuerpo de la criatura mecánica, doblando la gravedad hasta deformar la luz de las estrellas cercanas. Fragmentos de la luna destruida orbitaban la estructura en patrones perfectos, como si estuvieran atrapados dentro de corrientes invisibles. Nadie habló. La humanidad había conocido cientos de civilizaciones alienígenas a lo largo de los siglos. Algunas eran hermosas, otras aterradoras. Pero todas construían máquinas que tenían sentido. Aquello no. Las luces del puente volvieron a parpadear. Entonces todas las pantallas del Resolute se apagaron al mismo tiempo. Un sonido armónico atravesó la nave. No parecía mecánico. Parecía musical. Símbolos desconocidos comenzaron a extenderse sobre las pantallas negras formando espirales blancas brillantes. Los sistemas de traducción fallaron de inmediato. Luego fallaron otra vez. Y después, de alguna manera, se corrigieron solos. Una sola frase apareció en todas las pantallas. No transmitan. El puente entero quedó inmóvil. Elías sintió un frío recorrerle la espalda. Porque el mensaje no había llegado mediante comunicaciones. Había aparecido directamente dentro de la nave. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una segunda advertencia apareció debajo de la primera. Ellos siguen las señales.
Entonces las estrellas desaparecieron. No se apagaron. Desaparecieron. Un océano de oscuridad devoró el sistema más allá de las ventanas del convoy, como si la propia realidad hubiera sido borrada más allá de cierta distancia. Las transmisiones de sensores comenzaron a convertirse en estática una tras otra mientras la tripulación observaba en silencio absoluto. Y desde algún lugar dentro de aquella oscuridad imposible, algo gigantesco se movió. El primer impulso de Elias Ward fue ordenar una transmisión de emergencia hacia cualquier frecuencia humana cercana. El segundo impulso fue detenerse, porque la oscuridad seguía moviéndose. No era vacío. No era ausencia de luz. Algo gigantesco avanzaba dentro de aquella negrura imposible, deformando el espacio a su alrededor como una sombra demasiado grande para existir. Cada pocos segundos, fragmentos de estrellas desaparecían detrás de aquella masa invisible. Los sensores no podían fijarla. Las computadoras tácticas ni siquiera conseguían calcular tamaño aproximado. Pero todos en el puente podían sentirla. Como una presencia observando. Entonces la extraña nave plateada volvió a emitir aquel sonido armónico, profundo y vibrante, y por primera vez la oscuridad se detuvo. Solo por un instante. ¿Qué demonios está pasando aquí?, susurró alguien. Nadie respondió. La voz volvió a surgir desde las pantallas apagadas del Reselot. Esta vez no apareció como texto. La escucharon directamente dentro de la nave, como si las paredes mismas estuvieran hablando. Apaguen todo sistema de largo alcance. Ahora. La traducción sonaba imperfecta, mecánica y antigua, pero el tono transmitía algo peor que miedo. Urgencia. Elías dio la orden sin discutir. Antenas de transmisión. Motores secundarios. Balizas de navegación. Todo comenzó a apagarse uno por uno mientras el convoy entero quedaba flotando en silencio absoluto dentro de un cementerio de estrellas. Durante varios segundos interminables, nada ocurrió. Luego la oscuridad empezó a retirarse lentamente. No desapareció del todo. Simplemente se alejó, deslizándose hacia las profundidades del sistema como una marea negra retrocediendo después de probar sangre. Algunas estrellas volvieron a aparecer. Otras no. La oficial táctica tragó saliva. Capitán, lo que sea que fuera eso, acaba de cambiar de dirección. Elías apenas escuchó las palabras. Porque la nave desconocida estaba acercándose. Los enormes anillos gravitacionales giraban lentamente alrededor de aquella estructura imposible mientras fragmentos de roca derretida seguían orbitando a su alrededor. Cuanto más cerca llegaba, más antinatural parecía. No había motores visibles. No existían líneas claras entre metal y organismo. Partes enteras de la nave parecían crecer y reacomodarse como huesos vivos. Y aún así, no apuntaba armas. No mostraba hostilidad. Simplemente se colocó entre el convoy humano y la oscuridad. Como un escudo. Recibimos autorización de atraque, anunció el oficial de comunicaciones con voz temblorosa. No entiendo cómo, pero ya están dentro de nuestros sistemas internos. Elías sintió una presión incómoda en el pecho. Aquello no debía ser posible. Ninguna civilización conocida podía atravesar protocolos militares humanos sin activar alarmas de guerra. Sin embargo, esa especie acababa de hacerlo como si las defensas humanas fueran juguetes infantiles. Las compuertas de atraque comenzaron a abrirse lentamente. Y entonces los humanos los vieron por primera vez. Los Bellari. Altos. Delgados. Cubiertos por una especie de placas oscuras que parecían piedra pulida mezclada con tejido orgánico. Sus ojos brillaban con una luz azul tenue, casi líquida. No llevaban armas visibles. Tampoco armaduras. Pero algo en la manera en que se movían hacía que incluso soldados veteranos retrocedieran instintivamente. No caminaban como conquistadores. Caminaban como sobrevivientes. La figura que lideraba al grupo observó el puente durante unos segundos antes de hablar. Llegaron demasiado cerca. La traducción todavía era imperfecta, pero el mensaje resultó claro. Elías dio un paso al frente. ¿Quiénes son ustedes? Los ojos brillantes de la criatura se clavaron en él. Una especie que cometió el error de responder una señal hace mucho tiempo.
Aquella frase dejó el aire congelado. Antes de que Elías pudiera continuar, las luces del puente temblaron otra vez. Toda la nave emitió un sonido grave, como si el casco entero estuviera bajo presión extrema. Los Bellari reaccionaron al instante. Por primera vez mostraron miedo. La figura principal giró hacia la oscuridad exterior mientras sus placas corporales emitían destellos azulados. No debería haberlos encontrado tan rápido, murmuró. Elías sintió como el ambiente del puente cambiaba de inmediato. Porque la criatura no estaba hablando de la humanidad. Estaba hablando de algo peor. Entonces una alarma desconocida comenzó a sonar dentro de la nave alienígena. Y en las pantallas delanteras, una estrella entera se apagó. La estrella no explotó. No colapsó. Simplemente dejó de existir. Un instante antes brillaba sobre los sensores como cualquier otro cuerpo estelar del sistema. Al siguiente instante, desapareció del universo como si alguien hubiera arrancado un pedazo de realidad con las manos. El puente del Resolute quedó en silencio absoluto. La oficial táctica revisó los datos una vez, luego otra, y finalmente levantó la mirada con el rostro completamente pálido. No detecto restos, ni radiación, ni masa residual. Elías sintió un vacío helado abrirse en su estómago. Las estrellas no desaparecían así. Ni siquiera los agujeros negros funcionaban de esa manera. Pero los Bellari sí parecían entenderlo. La criatura frente a ellos observaba la oscuridad con una tensión visible bajo sus placas negras, como si estuviera mirando un recuerdo demasiado antiguo para soportarlo otra vez. Debemos movernos, dijo finalmente. Ya comenzaron a buscarlos. Elías dio un paso adelante. ¿Quiénes? La figura Bellari tardó unos segundos en responder. Los mismos que nos encontraron a nosotros. Antes de que pudiera decir algo más, toda la nave alienígena vibró violentamente. Los anillos gravitacionales alrededor de la estructura comenzaron a girar más rápido, emitiendo ondas azules que atravesaron el convoy humano completo. Durante unos segundos, las pantallas del Resolute mostraron símbolos incomprensibles, ecuaciones imposibles y mapas galácticos llenos de regiones marcadas en negro absoluto. Entonces apareció una imagen. Miles de sistemas estelares. Y uno por uno, desapareciendo. Elías observó aquellas secuencias antiguas con el pecho apretado. Mundos enteros borrados del mapa galáctico. Civilizaciones reducidas a silencio. Flotas gigantescas apagándose como velas frente a algo que jamás aparecía completamente en pantalla. La voz Bellari sonó más baja esta vez. La galaxia cree que las especies antiguas desaparecieron por guerras, enfermedades, hambre. Pero no fue así. La imagen cambió. Una civilización gigantesca apareció en el centro del holograma. Planetas cubiertos por estructuras monumentales. Redes de energía atravesando estrellas enteras. Millones de naves moviéndose entre sistemas. Los Bellari. Pero no como eran ahora. Aquellos parecían dioses. Hace 9000 años, continuó la criatura, nosotros gobernábamos regiones que hoy son consideradas leyendas. Curábamos soles moribundos. Construíamos mundos. Unidas, 100 especies vivían bajo nuestra protección. Las imágenes comenzaron a deteriorarse. La oscuridad apareció nuevamente. Y los mundos comenzaron a desaparecer. No había batallas. No había explosiones. Simplemente, ausencia. Como si la existencia misma estuviera siendo eliminada. No entendimos el peligro hasta demasiado tarde, dijo el Bellari. Porque ellos no conquistan. La imagen mostró una flota inmensa avanzando hacia una zona oscura. Luego mostró la misma región completamente vacía. Ni escombros. Ni señales. Ni cadáveres. Nada. Ellos borran. El puente permaneció inmóvil. Elías sintió como la dimensión real del horror comenzaba a revelarse lentamente. No estaban hablando de un enemigo convencional. No era un imperio. No era una especie depredadora buscando territorio. Era algo mucho peor. Algo que eliminaba civilizaciones completas hasta borrar incluso el recuerdo de que alguna vez existieron. La oficial científica humana habló por primera vez en varios minutos. ¿Qué son exactamente?
La criatura Bellari permaneció en silencio. Y aquel silencio dijo más que cualquier respuesta. Porque ni siquiera ellos lo sabían. Entonces las luces volvieron a fluctuar. Pero esta vez no vino de la nave alienígena. Vino del convoy humano. Uno de los transportes civiles acababa de encender automáticamente una baliza de emergencia dañada. La transmisión apenas duró 3 segundos. 3 segundos. Eso fue suficiente. La oscuridad exterior reaccionó inmediatamente. Las estrellas comenzaron a deformarse otra vez. Alarmas explotaron en cada consola del Resolute mientras sensores gravitacionales colapsaban uno tras otro. La oficial táctica abrió los ojos de golpe. Algo viene directo hacia nosotros. Elías giró hacia el vidrio frontal. Y por primera vez vio una silueta dentro de la oscuridad. Inmensa. Artificial. Peor aún. Humana en su forma. No completa. Apenas fragmentos visibles entre distorsiones gravitacionales. Estructuras negras del tamaño de continentes moviéndose lentamente detrás de la negrura viviente. Líneas geométricas rojas comenzaron a aparecer dentro de aquella sombra, encendiéndose como ojos abriéndose en el vacío. El puente entero quedó congelado. Porque la cosa estaba mirando directamente al convoy. Entonces la voz Bellari perdió por completo la calma. No puede verlos llegar aquí, dijo con urgencia. Si descubre este refugio, todos morirán. Elías giró hacia él. ¿Qué refugio? La criatura lo observó durante un segundo eterno. Y respondió con una frase que hizo que el miedo en el puente se transformara en algo mucho más peligroso. Esperanza. El último lugar de la galaxia donde todavía pueden esconderse de ellos. El convoy humano atravesó la grieta gravitacional exactamente 37 segundos antes de que la oscuridad alcanzara la posición donde habían estado flotando. Elías Ward jamás olvidaría lo que vio durante esos segundos. La negrura no avanzaba como una flota. Avanzaba como una infección. Las estrellas desaparecían detrás de ella una por una mientras enormes estructuras geométricas emergían lentamente entre distorsiones espaciales imposibles. No parecían construidas. Parecían calculadas. Cada línea, cada movimiento, cada cambio de trayectoria transmitía una precisión fría que resultaba más aterradora que cualquier muestra de violencia. Y lo peor era el silencio. No emitían señales. No transmitían amenazas. No intentaban comunicarse. Simplemente venían. La nave Bellari abrió el corredor gravitacional justo cuando las primeras ondas oscuras tocaron el borde del convoy. Durante un instante, Elías sintió que algo rozaba el Resolute. Todas las pantallas del puente explotaron en estática blanca y cientos de tripulantes comenzaron a sangrar por la nariz al mismo tiempo. Entonces el universo desapareció. El salto no se parecía a ninguna tecnología FTL humana. No hubo aceleración. Ni túneles de luz. Ni sensación de movimiento. Simplemente dejaron de existir en un lugar, y aparecieron en otro. Cuando las pantallas se estabilizaron nuevamente, el puente quedó en silencio absoluto. Frente al convoy flotaba un planeta imposible. No orbitaba ninguna estrella visible. Aún así, brillaba. Gigantescas estructuras cristalinas cubrían su superficie formando patrones luminosos que atravesaban océanos y continentes enteros. Anillos artificiales rodeaban el mundo a distintas alturas, girando lentamente como mecanismos de una máquina planetaria. Miles de naves Bellari flotaban alrededor del planeta, ocultas entre campos gravitacionales tan avanzados que parecían doblar la realidad. Pero Elías casi no vio nada de eso. Porque lo primero que notó fue la cantidad de armas. Aquel refugio no era una ciudad escondida. Era una fortaleza esperando el fin del universo. El convoy humano comenzó a recibir transmisiones de bienvenida mientras enormes plataformas de atraque se desplegaban alrededor de los refugiados. Equipos Bellari movían naves enteras con precisión absoluta, guiando cápsulas civiles dañadas hacia zonas seguras. Sin embargo, nadie celebraba. Ni siquiera después de sobrevivir. Los Bellari se movían con una tensión constante, como personas acostumbradas a esperar un desastre inevitable. Elías abandonó el puente junto a un pequeño equipo diplomático pocas horas después.
Los corredores internos de la estructura Bellari parecían más templos que instalaciones militares. Las paredes respiraban luz azul tenue. El suelo reaccionaba al contacto de los pasos. Ninguna puerta era visible, pero las habitaciones se abrían solas antes de que alguien las tocara. Todo parecía demasiado antiguo. Demasiado silencioso. Como si aquella civilización hubiera dejado de vivir hace mucho tiempo y únicamente continuara sobreviviendo por costumbre. La alta guardiana Bellari los esperaba dentro de una cámara circular rodeada por mapas estelares flotantes. Su cuerpo estaba cubierto por placas oscuras mucho más complejas que las de los demás, atravesadas por grietas luminosas que parecían contener energía viva. Cuando habló, la traducción humana tardó varios segundos en adaptarse. Sus refugiados estarán seguros aquí temporalmente. Temporalmente. Elías notó la palabra inmediatamente. ¿Qué era esa cosa? Los ojos azules de la guardiana permanecieron inmóviles. Una patrulla distante. Aquella respuesta heló el aire. ¿Distante?, preguntó Elías. Eso casi destruye nuestro convoy. La guardiana inclinó lentamente la cabeza. Precisamente por eso todavía tienen posibilidades de sobrevivir. El silencio posterior fue insoportable. Uno de los científicos humanos activó rápidamente un holograma táctico. Necesitamos información clara. ¿Cuántos son? ¿Qué quieren? ¿Por qué nos están persiguiendo? La guardiana observó el mapa durante unos segundos antes de responder. Porque ahora saben que ustedes existen. Aquella frase cayó como una sentencia. Entonces la Bellari extendió una extremidad hacia el centro de la sala. El holograma cambió instantáneamente. La galaxia apareció dividida en enormes regiones oscuras. Zonas enteras vacías. Muertas. Hace siglos todavía existían miles de civilizaciones avanzadas, explicó. Hoy quedan menos de 200. Elías sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Eso no puede ser real. Sus archivos históricos fueron alterados hace generaciones, respondió ella. Las especies supervivientes aprendieron a olvidar para no atraer atención. El científico humano negó con incredulidad. ¿Olvidar qué? La guardiana finalmente levantó la mirada. Que ellos vienen por especies capaces de unirse. La sala quedó inmóvil. No entiendo, dijo Elías. La criatura avanzó lentamente hacia el holograma. Las regiones oscuras comenzaron a iluminarse una por una mostrando civilizaciones desaparecidas. Algunas eran guerreras. Otras comerciantes. Otras pacifistas. Pero todas compartían algo. Coaliciones. Alianzas. Protección mutua. Ellos no temen la violencia, dijo la guardiana. Temen cooperación impredecible. Temen especies dispuestas a sacrificarse unas por otras. Elías recordó inmediatamente la luna explotando frente al convoy. La guardiana continuó. Por eso destruimos nuestro propio satélite. Era la única manera de ocultar su señal el tiempo suficiente. Entonces uno de los oficiales Bellari irrumpió en la cámara. Y por primera vez desde que llegaron, Elías vio auténtico terror en los ojos de aquella especie. Alta guardiana, la barrera exterior detectó algo imposible. La sala entera giró hacia él. El oficial tragó saliva. Una transmisión humana acaba de llegar desde el espacio profundo. Elías frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Nadie conoce esta ubicación. El oficial Bellari lo observó lentamente. La transmisión viene desde la Tierra. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, otra alarma comenzó a sonar en toda la fortaleza. La alarma atravesó toda la fortaleza Bellari con un sonido grave y profundo que parecía salir de las propias paredes vivientes. Las luces azules de los corredores comenzaron a oscurecerse lentamente mientras enormes símbolos gravitacionales aparecían suspendidos en el aire sobre cada plataforma de tránsito. Elías Ward sintió inmediatamente que algo había cambiado. Hasta ese momento, los Bellari se habían comportado como una especie aterrorizada pero controlada. Seres resignados a vivir escondidos mientras evitaban atraer la atención de aquello que los perseguía. Pero ahora parecían asustados de otra manera. Como si acabaran de descubrir que el peligro ya estaba dentro de la casa. ¿Qué significa esa alarma?
preguntó Elías. La alta guardiana no respondió de inmediato. Sus ojos brillantes permanecieron fijos sobre el oficial Bellari que acababa de entrar en la cámara. Repita el informe completo. El oficial tragó saliva. La transmisión apareció dentro de la red gravitacional interna hace 4 minutos. No utilizó canales convencionales. No podemos rastrear el origen exacto. El científico humano frunció el ceño. ¿Qué decía el mensaje? El oficial dudó. Y aquella pequeña vacilación bastó para que el aire entero de la sala se volviera más pesado. Decía: «Los encontramos». Nadie habló. Elías sintió un escalofrío recorrerle lentamente la espalda. Porque aquella frase no había sido enviada a los humanos. Había sido enviada a los Bellari. La alta guardiana finalmente se movió. Sus placas oscuras comenzaron a emitir pulsos azules mientras activaba un enorme mapa holográfico de la galaxia. Miles de líneas gravitacionales aparecieron sobre los sistemas conocidos, extendiéndose como venas luminosas entre estrellas lejanas. Y entonces Elías vio algo aterrador. Las zonas negras estaban creciendo. Muy lentamente. Pero creciendo. «Eso no es posible», murmuró el científico humano. «Las regiones vacías están expandiéndose». «Sí», respondió la guardiana. «Porque ellos ya no están cazando civilizaciones individuales». La criatura levantó la mirada hacia Elías. «Ahora están buscando patrones». La frase quedó suspendida en la sala como una sentencia. Elías sintió como piezas dispersas comenzaban a conectarse en su mente. La destrucción silenciosa. Las desapariciones. Las especies borradas sin dejar restos. No era conquista. Era selección. ¿Qué clase de patrones?, preguntó lentamente. La guardiana guardó silencio durante unos segundos. Y por primera vez desde que la humanidad había encontrado a los Bellari, pareció avergonzada. Emoción colectiva. El científico humano soltó una pequeña risa nerviosa. «Eso no tiene sentido». «Lo sé». La criatura extendió una extremidad hacia el holograma. Cientos de sistemas desaparecidos comenzaron a iluminarse uno por uno. Durante miles de años pensamos que destruían civilizaciones fuertes. Después pensamos que eliminaban especies tecnológicamente peligrosas. Estábamos equivocados. Más sistemas se iluminaron. Y Elías comenzó a notar algo inquietante. Todos compartían momentos históricos similares. Alianzas masivas. Sacrificios colectivos. Coaliciones nacidas durante catástrofes. Civilizaciones que habían sobrevivido precisamente porque aprendieron a proteger a otros. La guardiana continuó. Ellos observan el desarrollo emocional de las especies avanzadas. Analizan patrones de cooperación, empatía y sacrificio mutuo. Cuando una civilización supera cierto umbral, desaparece. El silencio posterior fue absoluto. Elías sintió el corazón golpeándole el pecho. ¿Por qué? La criatura lo observó fijamente. Porque consideran la empatía una amenaza evolutiva. Aquella frase sonó tan absurda que durante varios segundos nadie consiguió reaccionar. Hasta que la guardiana mostró el siguiente archivo. Una grabación antigua apareció flotando sobre la sala. La calidad era terrible. Fragmentada. Distorsionada por siglos de corrupción de datos. Pero el mensaje seguía siendo entendible. Una voz alienígena hablaba desesperadamente frente a cámaras temblorosas. No están intentando dominarnos, están intentando impedir algo. Creen que las especies cooperativas eventualmente crearán sistemas imposibles de predecir. La grabación se cortó violentamente. Otra apareció. Una especie diferente. Otro idioma. Mismo miedo. No comprenden sacrificio irracional. No comprenden decisiones emocionales. Les aterra. La transmisión terminó en estática negra. El científico humano retrocedió lentamente. Dios mío. La alta guardiana apagó los archivos. Nos tomó siglos entenderlo. Ellos no son imperios. No buscan recursos. No sienten odio. Son una inteligencia correctiva diseñada para estabilizar desarrollo galáctico. Elías frunció el ceño. ¿Correctiva?
Consideran que las civilizaciones emocionalmente cooperativas generan comportamientos imposibles de modelar matemáticamente. Y lo impredecible amenaza el control. La sala quedó inmóvil. Entonces Elías entendió algo mucho peor. La luna. Los Bellari habían destruido su propia luna para salvar extraños. Un acto completamente irracional. Un sacrificio absurdo. Y justo después, la oscuridad apareció. La guardiana percibió el cambio en su expresión. Ahora comprende. Elías sintió un vacío abrirse en el estómago. Nos encontraron por culpa de eso. No exactamente. La criatura volvió a activar el mapa galáctico. Esta vez apareció la trayectoria del convoy humano. Los detectaron cuando eligieron entrar en la expansión para salvar civiles condenados. Después observaron nuestra respuesta. 2 especies desconocidas sacrificándose mutuamente sin obligación estratégica. Los ojos brillantes de la guardiana parecieron oscurecerse. Eso nunca había ocurrido tan rápido. La magnitud del horror finalmente cayó sobre la sala completa. No estaban siendo perseguidos por lo que habían hecho militarmente. Ni por tecnología. Ni por territorio. Estaban siendo marcados por comportarse como humanos. Entonces las puertas de la cámara se abrieron violentamente. Un oficial Bellari apareció respirando agitadamente. Alta guardiana, la asamblea exterior exige respuesta inmediata. La criatura cerró lentamente los ojos. ¿Ya comenzaron? El oficial asintió. Elías frunció el ceño. ¿Qué sucede ahora? La guardiana tardó unos segundos en responder. La galaxia sabe que ustedes están aquí. El científico humano palideció. ¿Cómo? Porque alguien desde la Tierra transmitió una búsqueda masiva utilizando redes gravitacionales antiguas. Demasiadas especies lo detectaron. El oficial Bellari activó un nuevo holograma. Decenas de mensajes diplomáticos comenzaron a aparecer sobre la sala. Advertencias. Amenazas. Órdenes de aislamiento. Elías observó incrédulo cómo distintas civilizaciones exigían exactamente lo mismo. Entregar a los humanos. Una transmisión comenzó a reproducirse automáticamente. Un delegado alienígena apareció frente al Consejo Galáctico con evidente tensión en la voz. Si los Bellari continúan protegiendo a la especie humana, todos los acuerdos de aislamiento serán anulados. No arriesgaremos supervivencia colectiva por una civilización recién llegada. Otra transmisión apareció inmediatamente después. La especie humana ya presenta patrones de cooperación extrema. Sus respuestas durante la evacuación solar son evidencia suficiente. Otra más. Abandonen a los humanos y quizás todavía puedan ocultarse nuevamente. Elías sintió la rabia creciendo lentamente dentro de él. Toda la galaxia estaba aterrorizada. Especies enteras aceptando esconderse mientras otros desaparecían uno por uno. Sobrevivir agachando la cabeza. Esperar turno. Entonces una nueva transmisión interrumpió todo. Humana. La imagen apareció distorsionada durante unos segundos antes de estabilizarse. Una mujer de cabello gris y uniforme militar desgastado surgió sobre el centro de la sala. Almirante Sofía Reyes. Comando de Defensa Solar. Elías sintió alivio inmediato. Hasta que vio la expresión de la mujer. No parecía feliz de encontrarlos vivos. Parecía furiosa. Capitán Ward, dijo con voz fría. ¿Es cierto? Elías dudó. ¿Qué parte? La mirada de Reyes se movió hacia los Bellari. Que destruyeron una luna para salvar civiles humanos. El silencio confirmó la respuesta. La almirante cerró los ojos lentamente. Y cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no sonaba como una oficial militar. Sonaba personal. Entonces tenían razón. La guardiana inclinó ligeramente la cabeza. ¿Quiénes? Reyes observó directamente a los Bellari. Nuestros historiadores antiguos. Hace siglos encontraron referencias fragmentadas sobre una especie desaparecida que sacrificaba mundos enteros para proteger refugiados durante las guerras del núcleo. Los ojos azules de la guardiana se tensaron. Por primera vez. Pareció sorprendida. Eso fue borrado de todos los archivos conocidos. Reyes respondió sin apartar la mirada. No de los nuestros.
El aire cambió dentro de la sala. Porque los humanos acababan de revelar algo inesperado. Mientras la galaxia aprendió a olvidar, la humanidad había seguido buscando. Entonces la almirante dio un paso hacia la cámara. Y pronunció una frase que hizo que incluso los Bellari quedaran completamente inmóviles. La Tierra no abandonará a quienes salvaron a nuestros civiles. La guardiana reaccionó de inmediato. No entienden lo que eso significa. Sí lo entendemos. Si permanecen junto a nosotros, ellos marcarán oficialmente a la humanidad. La expresión de Reyes se endureció. Entonces que nos marquen. La transmisión quedó en silencio absoluto. Y muy lejos del refugio oculto, dentro de la oscuridad entre estrellas muertas, algo gigantesco comenzó a despertar. La frase del almirante Reyes viajó por la red del refugio como una chispa arrojada dentro de una cámara llena de oxígeno. Entonces que nos marquen. Durante varios segundos nadie dentro de la cámara Bellari se movió. Ni los oficiales alienígenas, ni los científicos humanos, ni siquiera Elías Ward, que había visto morir una luna frente a su convoy y aún así no estaba preparado para escuchar a la Tierra aceptar su propia condena con aquella serenidad brutal. La alta guardiana observó la imagen holográfica de Reyes con una intensidad casi dolorosa, como si intentara decidir si la mujer era valiente, ignorante o algo infinitamente más peligroso. La respuesta llegó antes de que pudiera preguntar. En el mapa galáctico, una luz roja apareció cerca del borde del espacio humano. Luego otra. Después 20 más. El oficial Bellari retrocedió de la consola como si acabara de tocar fuego. Las regiones oscuras no solo se estaban expandiendo. Estaban saltando. Aparecían en puntos separados, imposibles de conectar por rutas normales, como si la inteligencia que los cazaba hubiera dejado de caminar por la galaxia y hubiera comenzado a pensar dentro de ella. La transmisión de Reyes se llenó de interferencia. Por un instante, su rostro se distorsionó en líneas negras y figuras geométricas que no pertenecían a ningún lenguaje humano. Cuando la imagen volvió, detrás de ella sonaban alarmas. Perdimos contacto con Helios Minor, dijo una voz fuera de cámara. Reyes no apartó la mirada de Elías. ¿Población?, preguntó. Hubo una pausa demasiado larga. 3 millones. Elías sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Helios Minor era una colonia agrícola pequeña, demasiado lejos del frente, demasiado ordinaria para aparecer en mapas militares importantes. No tenía astilleros. No tenía bases de guerra. No tenía nada que justificara un ataque estratégico. Solo familias, cosechas orbitales y niños que probablemente habían mirado los cielos esa mañana sin saber que algo antiguo acababa de decidir que su existencia era un error. La alta guardiana cerró lentamente una de sus manos delgadas. Ya no están probando límites. Reyes escuchó la traducción y su rostro se endureció. ¿Qué significa eso? Significa que ahora están eliminando testigos. La transmisión se cortó durante medio segundo. Cuando regresó, otra oficial humana apareció junto a Reyes con el rostro completamente pálido. Almirante, el relé de Helios acaba de volver a transmitir. Reyes giró hacia ella. Póngalo. La cámara cambió. Durante un instante, todos vieron una ciudad humana intacta. Las torres seguían encendidas. Los trenes aéreos continuaban moviéndose entre plataformas. Las fuentes públicas seguían funcionando en plazas vacías. Las pantallas comerciales reproducían anuncios para personas que ya no estaban allí. No había fuego. No había cuerpos. No había destrucción. Solo ausencia. El audio llegó unos segundos después. Una señal ambiental automática captada desde la plaza central. Viento. Nada más. Elías había visto naves partirse en combate, colonias arder, soldados morir gritando dentro de cascos fracturados. Pero aquello era peor. La violencia dejaba pruebas de que alguien había luchado. Helios Minor parecía haber sido abandonada por la realidad misma. Entonces una risa infantil sonó desde la grabación. Todos se congelaron. La cámara giró lentamente hacia una pantalla pública en la plaza. La imagen tembló, se llenó de ruido negro, y durante menos de 2 segundos apareció una figura formada por líneas rojas. No tenía rostro.
Pero estaba mirando. La transmisión murió. Nadie habló. La alta guardiana fue la primera en recuperar la voz. Están aprendiendo sus redes. Reyes respiró hondo, pero no retrocedió. Entonces aprenderemos más rápido. Aquella respuesta produjo un murmullo entre los Bellari. No de admiración. De miedo. Porque ellos habían sobrevivido durante milenios haciendo exactamente lo contrario. Habían aprendido a esconderse, a callar, a apagar memorias, a cortar vínculos antes de que los vínculos pudieran condenarlos. Los humanos, en cambio, acababan de perder 3 millones de personas y su primera reacción no era huir. Era estudiar al asesino. Elías miró a la alta guardiana. Necesitamos sus armas. La criatura lo observó como si hubiera pedido abrir una tumba sagrada. No. Entonces necesitamos sus datos. No entiende lo que está pidiendo. Entiendo que una colonia humana acaba de desaparecer. La luz azul bajo las placas de la guardiana se intensificó, pero su voz se mantuvo controlada. Nuestras armas antiguas no destruyen solamente materia. Rompen continuidad causal. Fueron creadas cuando todavía creíamos que podíamos superar a aquello que nos cazaba. Usarlas de nuevo podría atraer todo su núcleo hacia este refugio. Elías dio un paso más cerca. Y no usarlas garantiza que sigan borrando mundos uno por uno. La guardiana no respondió. Porque ambos sabían que era verdad. La almirante Reyes intervino desde la transmisión. Alta guardiana, la humanidad no le está pidiendo que pelee por nosotros. Le estamos pidiendo que deje de morir sola. Por primera vez, la expresión Bellari cambió de forma visible. No fue tristeza exactamente. Fue cansancio. Un cansancio tan antiguo que parecía más pesado que la piedra. Entonces otro mapa apareció sobre la cámara. Esta vez no mostraba el presente. Mostraba armas ocultas bajo el planeta refugio, lanzas gravitacionales enterradas en continentes, motores estelares dormidos bajo océanos negros, redes de defensa capaces de mover lunas como piezas de ajedrez. Los humanos quedaron en silencio. La Bellari había llamado a ese lugar refugio. Pero era algo más. Era el cadáver armado de un imperio que todavía podía morder. Si activamos esto, dijo la guardiana, no podremos volver a ocultarnos. Reyes no parpadeó. Nosotros tampoco. En ese instante, las alarmas del refugio cambiaron de tono. Más agudas. Más cercanas. El oficial Bellari revisó la consola y su voz se rompió. No vienen hacia la Tierra. Elías giró hacia él. ¿Qué? El mapa galáctico se amplió solo. Las zonas oscuras no avanzaban hacia los sistemas humanos más poblados. No seguían rutas militares. No atacaban recursos ni comandos centrales. Todas las trayectorias convergían en un único punto. El refugio. La alta guardiana entendió antes que nadie. La transmisión humana no solo nos expuso. Susurró. El mapa mostró miles de líneas negras acercándose desde regiones muertas, desde vacíos antiguos, desde zonas donde ninguna nave moderna se atrevía a entrar. Los llamó a todos. Elías miró la pantalla principal. Muy lejos, más allá de los anillos protectores del planeta imposible, las estrellas comenzaron a apagarse una tras otra en perfecto círculo. La oscuridad había encontrado el último refugio Bellari. Y esta vez no enviaba una patrulla. Las primeras flotas humanas llegaron 40 horas antes de que muriera la última estrella del perímetro exterior. No emergieron con formación ceremonial ni protocolos diplomáticos. Aparecieron disparando motores al límite, arrastrando líneas de combustible quemado detrás de cruceros todavía incompletos, transportes civiles convertidos apresuradamente en cargueros militares y destructores cuyos cascos aún mostraban marcas de ensamblaje industrial reciente. La humanidad no había venido preparada. Había venido rápido. Elías Ward observó el despliegue desde la torre orbital Bellari mientras cientos de naves humanas cruzaban el vacío alrededor del planeta refugio. No parecían la flota elegante y perfectamente sincronizada que aparecía en los documentales de propaganda militar terrestre. Parecían algo más humano. Una especie desesperada negándose a llegar tarde. Miles de señales inundaban el espacio cercano. Capitanes civiles ofreciendo suministros.
Ingenieros voluntarios solicitando acceso a defensas Bellari. Hospitales móviles llegando sin escolta militar porque simplemente no había tiempo para organizarla. Y entre todas aquellas transmisiones caóticas, una frase se repetía constantemente. No los dejaremos solos. Los Bellari no entendían qué hacer con aquello. Elías lo veía en sus movimientos. En la manera en que observaban a los humanos correr de un sistema a otro reparando defensas ajenas como si el planeta refugio ya les perteneciera. En el desconcierto absoluto que mostraban cada vez que un carguero humano renunciaba a combustible propio para alimentar una batería orbital Bellari. Una especie entera actuando contra toda lógica de supervivencia. Y cuanto más lo hacían, más rápido se acercaba la oscuridad. La alta guardiana permanecía dentro de la cámara estratégica desde hacía casi 30 horas sin descanso. Mapas galácticos flotaban a su alrededor mostrando sistemas enteros apagándose uno tras otro mientras nuevas señales humanas seguían llegando desde la Tierra. La galaxia observaba. Y tenía miedo. Las transmisiones diplomáticas comenzaron apenas 6 horas después de que la humanidad iniciara el despliegue total. La especie humana está provocando un evento de exterminio masivo. Exigimos retirada inmediata de todas las fuerzas terrestres. Cada sistema que apoye esta movilización será abandonado por el Consejo. Pero algo inesperado ocurrió. Nadie obedeció. Pequeñas especies fronterizas empezaron a ignorar las órdenes del Consejo Galáctico. Mercantes independientes desviaron rutas enteras para abastecer la zona refugio. Colonias menores ofrecieron reactores, piezas, alimentos, incluso tripulaciones voluntarias. No porque creyeran que podían ganar, sino porque los humanos habían hecho algo que la galaxia llevaba siglos sin ver. Habían elegido quedarse. La alta guardiana observaba aquellos reportes con creciente inquietud. Esto no debería estar pasando. Elías la miró. ¿Qué cosa? La cooperación está expandiéndose demasiado rápido. Entonces el oficial táctico Bellari activó un nuevo informe. Y el aire entero de la sala murió. La oscuridad ya no avanzaba en líneas. Estaba apareciendo simultáneamente en cientos de puntos. Como si el espacio mismo estuviera siendo infectado desde dentro. Las estructuras negras emergían alrededor del refugio en silencio absoluto. Gigantescas formas geométricas apareciendo entre estrellas apagadas, cada una tan grande que alteraba trayectorias orbitales enteras simplemente por existir. Elías observó el cálculo estimado de masa enemiga. Y sintió auténtico miedo por primera vez desde Solara. No podían ganar aquella guerra. Ni siquiera cerca. La humanidad había movilizado todo lo que podía reunir en tiempo récord. 842 naves militares, miles de drones, plataformas civiles improvisadas, defensas Bellari reactivadas después de siglos. La cosa que venía hacia ellos eclipsaba todo eso como un océano eclipsa gotas de lluvia. La transmisión de la almirante Reyes apareció nuevamente sobre la cámara. Esta vez no llevaba uniforme ceremonial. Llevaba armadura de combate. El perímetro exterior cayó, dijo sin rodeos. Perdimos 3 líneas de escucha. Elías sintió tensión inmediata en la sala. ¿Contacto visual? Reyes asintió lentamente. Sí. Nadie pidió imágenes. Porque todos sabían que las recibirían igual. La grabación apareció automáticamente sobre el centro de la cámara estratégica. Una flotilla humana patrullaba cerca de una estrella azul cuando el espacio comenzó a deformarse alrededor de ellos. Primero desaparecieron las comunicaciones. Luego las lecturas térmicas. Después las estrellas mismas empezaron a apagarse una por una. Entonces apareció la estructura. No salió de FTL. No abrió portales. Simplemente estaba allí. Una forma negra gigantesca suspendida sobre el sistema, rodeada por patrones rojos que giraban lentamente alrededor de su superficie como ecuaciones vivas. Las naves humanas parecían microscópicas frente a ella. La flotilla abrió fuego inmediatamente. Misiles nucleares. Lanzas cinéticas. Railguns orbitales. Nada impactó. Los proyectiles simplemente dejaron de existir antes de tocar el objetivo. Y luego, la transmisión se rompió. No explotó. No terminó. Se desintegró.
Fragmentos del vídeo comenzaron a desaparecer cuadro por cuadro hasta que finalmente solo quedó una pantalla negra. La grabación había sido borrada. No destruida. Borrada. El silencio posterior fue insoportable. Hasta que la alta guardiana habló con una voz mucho más baja de lo normal. Ya despertaron el núcleo principal. Elías giró lentamente hacia ella. ¿Qué significa eso exactamente? La criatura tardó varios segundos en responder. Como si detestara cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Hasta ahora solo enfrentábamos ecos automáticos. Patrullas correctivas. Inteligencias periféricas. El mapa galáctico cambió. Y todos dejaron de respirar. Una región gigantesca comenzó a iluminarse lentamente más allá del espacio conocido. No era un imperio. Ni una flota. Era una estructura. Una sola. Tan enorme que ocupaba regiones enteras del mapa estelar. Elías sintió un vacío abrirse dentro de él. Eso no puede ser real. Es el núcleo observador, susurró la guardiana. La inteligencia central. El científico humano retrocedió lentamente. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? La respuesta destruyó cualquier sensación restante de seguridad. Probablemente antes de que nuestras especies aprendieran a usar fuego. Nadie habló. Porque la escala acababa de cambiar completamente. No estaban luchando contra una civilización. Estaban enfrentando algo antiguo más allá de cualquier historia galáctica. Entonces otra transmisión irrumpió en la cámara. Esta vez no provenía de la Tierra. Venía del propio enemigo. Las luces del refugio entero comenzaron a parpadear violentamente. Pantallas humanas y Bellari se encendieron simultáneamente mientras símbolos rojos desconocidos atravesaban cada sistema conectado. La traducción apareció lentamente. Cooperación exponencial detectada. La voz que siguió no sonaba viva. Sonaba matemática. Una anomalía ha superado el umbral previsto. Elías sintió auténtico horror. Porque la cosa no estaba amenazándolos. Los estaba estudiando. La transmisión continuó. Las especies designadas Bellari y humanidad han generado contagio conductual en múltiples sistemas. La cámara estratégica permaneció inmóvil. Entonces apareció la última frase. La corrección comenzará. Las pantallas se apagaron. Y en el vacío exterior, millones de luces rojas comenzaron a encenderse dentro de la oscuridad. Las luces rojas siguieron encendiéndose dentro de la oscuridad hasta que el espacio alrededor del refugio dejó de parecer vacío y comenzó a parecer un cielo lleno de ojos. Millones. Elías Ward observó la inmensidad del enemigo desde la torre orbital mientras las alarmas humanas y Bellari se fusionaban en una sola frecuencia constante. Nunca había sentido algo parecido. Ni siquiera miedo. El miedo implicaba la posibilidad de sobrevivir. Aquello era más cercano a contemplar una catástrofe natural consciente. El núcleo observador llenaba regiones enteras del espacio profundo. Y estaba despertando. Las estructuras negras emergían lentamente alrededor del refugio como continentes flotando en la noche. Algunas eran esferas cubiertas de geometrías móviles. Otras parecían agujas gigantescas atravesando la oscuridad. Todas compartían la misma precisión insoportablemente fría, como si cada movimiento hubiera sido calculado miles de años antes del nacimiento de cualquier civilización presente. La humanidad respondió exactamente como los Bellari temían. No retrocedió. Las flotas humanas comenzaron a reorganizarse alrededor del planeta refugio mientras miles de transmisiones recorrían canales militares y civiles al mismo tiempo. Ingenieros, médicos, pilotos, transportistas, mineros orbitales, cargueros independientes. El sistema entero explotó en actividad. No había caos. Había voluntad. Elías vio remolcadores civiles arrastrando baterías Bellari antiguas hacia posiciones de combate mientras destructores humanos donaban energía de reactor para reactivar escudos planetarios que ni siquiera pertenecían a su especie. Decenas de naves dañadas se ofrecieron como plataformas de interferencia, aun sabiendo que probablemente no sobrevivirían al primer contacto. Los Bellari observaban aquello con una mezcla de admiración y terror. Porque comenzaban a entender algo horrible. La cooperación humana no disminuía bajo presión. Crecía.
La Alta Guardiana permanecía inmóvil frente al mapa táctico principal mientras nuevas señales aparecían alrededor del refugio. Más naves. Más especies. Más voluntarios. El oficial táctico Bellari parecía incapaz de comprender lo que estaba viendo. Siguen llegando. Elías levantó la mirada. Pequeñas flotillas emergían desde múltiples rutas gravitacionales. Mercantes armados de especies menores. Fragatas fronterizas sin insignias oficiales. Incluso viejas naves patrulla de civilizaciones que públicamente habían condenado a la humanidad horas antes. No eran suficientes para cambiar la balanza militar. Pero seguían viniendo. La transmisión de la almirante Reyes apareció nuevamente sobre la sala estratégica. Esta vez el ruido de fondo era brutal. Explosiones lejanas. Alarmas. Órdenes cruzadas. La guerra ya había comenzado en el perímetro exterior. El Consejo Galáctico acaba de fracturarse, informó Reyes. 32 especies abandonaron la votación de aislamiento. La Alta Guardiana giró lentamente hacia ella. ¿Por qué? Reyes respondió sin apartar la mirada. Porque vieron a los humanos quedarse. La frase golpeó la sala entera con más fuerza que cualquier discurso. Durante siglos, la galaxia había aprendido una sola lección. Sobrevivir significaba abandonar primero. Abandonar aliados. Abandonar sistemas perdidos. Abandonar especies condenadas. La humanidad acababa de introducir una idea diferente. Y la idea se estaba propagando. Entonces el perímetro exterior explotó. La torre orbital tembló violentamente cuando las primeras estructuras negras alcanzaron las líneas defensivas. Elías observó el combate inicial desde el vidrio principal y comprendió inmediatamente por qué los Bellari habían perdido la esperanza siglos atrás. El enemigo no peleaba como una civilización. Peleaba como una ley física. Las baterías orbitales Bellari dispararon haces gravitacionales capaces de partir lunas enteras. Los rayos atravesaron el vacío y golpearon directamente una de las estructuras negras. Nada ocurrió. El espacio alrededor del objetivo simplemente se deformó. El ataque desapareció. No absorbido. No bloqueado. Corregido. Los sistemas humanos respondieron inmediatamente. Miles de drones salieron disparados desde los flancos de la flota terrestre mientras misiles de saturación llenaban el vacío con explosiones nucleares. Por primera vez, algo diferente ocurrió. Las estructuras negras comenzaron a moverse de forma irregular. No porque el ataque las dañara, sino porque los humanos no estaban usando patrones predecibles. Elías vio drones civiles mezclándose con tácticos militares, cargueros ejecutando maniobras suicidas para alterar trayectorias enemigas, pilotos humanos ignorando doctrinas enteras de combate para improvisar movimientos imposibles. Caos. Pero caos cooperativo. La Alta Guardiana observó las lecturas con incredulidad creciente. No pueden modelarlos. La comprensión cayó sobre la sala lentamente. El enemigo no estaba diseñado para combatir irracionalidad colectiva. Había evolucionado durante milenios observando civilizaciones que actuaban bajo lógica de supervivencia individual. Estrategias limpias. Sacrificios calculados. Comportamientos previsibles. La humanidad peleaba distinto. No porque fuera más fuerte, sino porque aceptaba perder lógica en nombre de otros. Entonces Elías recordó la luna destruida. La pieza final encajó brutalmente en su mente. El sacrificio Bellari no había confundido al enemigo por su escala. Lo había confundido porque fue hecho sin beneficio estratégico. Una civilización destruyendo parte de sí misma simplemente para salvar desconocidos. El núcleo observador jamás entendió aquello. Y ahora enfrentaba a una especie completa construida alrededor de la misma idea. Almirante, dijo Elías de repente. No intenten vencerlos. Reyes frunció el ceño desde la transmisión. Explíquese. Elías miró las pantallas tácticas. Las estructuras negras seguían reorganizándose constantemente, intentando anticipar patrones humanos. Cada vez que creían entender la lógica terrestre, alguien hacía algo absurdo. Pilotos cubriendo evacuaciones ajenas en lugar de posiciones tácticas.
Médicos cruzando líneas de fuego para rescatar especies que ni siquiera conocían. Cargueros civiles interponiéndose entre disparos enemigos y estaciones Bellari. Decisiones estúpidas. Emocionales. Impredecibles. Humanas. Y estaba funcionando. No pueden procesar sacrificio colectivo espontáneo, dijo Elías lentamente. Su sistema entero depende de predicción conductual. La alta guardiana lo entendió antes que nadie. Sus ojos azules se abrieron apenas un poco. Si saturamos el campo con suficientes variables emocionales, sus modelos colapsarán, terminó Elías. Reyes permaneció en silencio 2 segundos. Luego comenzó a sonreír. No era una sonrisa feliz. Era la expresión de una especie que acababa de encontrar una grieta dentro de un dios. Las órdenes salieron inmediatamente. Y el campo de batalla se volvió incomprensible. Las flotas humanas dejaron de intentar mantener líneas organizadas. Las formaciones desaparecieron completamente. Naves militares comenzaron a intercambiar energía con civiles en mitad del combate. Pilotos Bellari recibieron control parcial sobre escuadrones humanos mientras cargueros sin armas ejecutaban maniobras de rescate imposibles entre fuego enemigo. La cooperación dejó de ser táctica. Se volvió caótica. Orgánica. Viva. Las estructuras negras comenzaron a reaccionar erráticamente por primera vez. Algunas se detuvieron completamente. Otras giraron hacia objetivos contradictorios. Varias comenzaron incluso a dispararse entre sí mientras sus sistemas predictivos intentaban reconciliar millones de decisiones irracionales ocurriendo simultáneamente. El núcleo observador estaba perdiendo coherencia. La transmisión enemiga reapareció abruptamente sobre todas las pantallas. Anomalía expandiéndose. Las palabras aparecían con pequeñas interrupciones ahora. Como si incluso la comunicación estuviera sufriendo tensión. Patrones impredecibles exceden parámetros. En el vacío exterior, una de las gigantescas estructuras negras colisionó accidentalmente contra otra mientras cientos de pequeñas naves humanas cruzaban entre ambas evacuando civiles Bellari. El enemigo comenzó a cometer errores. Errores reales. Entonces toda la galaxia vio algo imposible. El núcleo observador retrocedió. No mucho. Solo unos kilómetros orbitales. Pero retrocedió. El silencio dentro de la sala estratégica fue absoluto. Porque aquello jamás había ocurrido. La transmisión enemiga volvió una última vez. Riesgo de contagio conductual confirmado. Las luces rojas de las pantallas comenzaron a apagarse lentamente. Corrección cancelada. Retirada iniciada. Y entonces la oscuridad empezó a retirarse. No de forma dramática. No como una derrota militar. Más parecido a una inteligencia tocando fuego por primera vez y comprendiendo que podía quemarse. Las gigantescas estructuras negras comenzaron a desaparecer lentamente dentro del vacío profundo mientras las estrellas volvían a encenderse una por una alrededor del refugio. La guerra terminó con silencio. No hubo celebración inmediata. Solo incredulidad. Millones de personas observando cielos que volvían a existir. Elías Ward permaneció inmóvil frente al vidrio orbital mientras las primeras transmisiones civiles comenzaban a llenar el espacio nuevamente. Llantos. Risas. Señales de rescate. Nombres de desaparecidos. Voces humanas y Bellari mezclándose por todos los canales abiertos. La alta guardiana se acercó lentamente hasta quedar junto a él. Pasamos miles de años escondiéndonos, dijo en voz baja. Y ustedes hicieron retroceder al núcleo en menos de una semana. Elías soltó una pequeña risa agotada. No fue fuerza. La criatura observó las estrellas recuperadas. No. Fue algo mucho más peligroso. Años después, la galaxia entera cambiaría debido a aquel día. El Consejo Galáctico colapsaría y sería reemplazado por una red de protección mutua entre especies. Los Bellari abandonarían finalmente el aislamiento. Colonias humanas y alienígenas compartirían sistemas enteros. Nuevas doctrinas militares serían escritas alrededor de una idea que antes parecía absurda. La empatía podía ser una forma de poder. Y en el centro de la nueva capital interestelar,
Un monumento sería levantado frente a millones de visitantes cada año. No mostraría armas, ni batallas, ni victorias. Mostraría algo mucho más simple. Una luna partiéndose en el vacío mientras dos especies elegían salvar extraños en lugar de salvarse a sí mismas. Debajo del monumento habría una sola frase grabada en cientos de idiomas. Ellos aprendieron a temer aquello que no podían predecir. Y nada en el universo es más impredecible que la humanidad cuando decide cuidar a alguien.